venimos pidiendo, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Padre celestial, pues deseamos con todo el corazón, Señor amado, recibir esta mañana, Señor, la palabra bajo, Padre, una directriz del Espíritu, Señor, en nuestra vida, para que no, Señor amado, sea una palabra emocional, Señor amado, simplemente, sino una palabra, Señor amado, que lleve, Padre celestial, un cambio verdadero a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que a través del Espíritu sea revelada, Señor, y que nos des, Señor amado, suficiente esta mañana, Padre celestial, como para poder, Dios mío santo, entenderla en el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 9, verso 22. Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Gloria a Dios. Usted sabe que cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor hay un propósito en esta cena. Amén. Y uno de los propósitos principales que la Biblia a nosotros nos enseña es que a través de esto nosotros vamos a recordar, o es el acto de recordar, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero fíjese cómo este pasaje de la Biblia, amado hermano, dice acerca de este sacrificio. ¿Por qué era que se debía de derramar sangre? Dice la palabra del Señor. Dice que según la ley, todo debía de ser purificado en base a la sangre. Bendito Dios. Y que sin sangre, dice la palabra, si no había un derramamiento de sangre, no había, dice la Biblia, perdón. Por tanto, el Señor Jesús, amado hermano, debía de dar su sangre completa para que, amado hermano, esa sangre fuese para perdón, dice la Biblia en Mateo, gloria a Dios, de pecados. Así lo dice la palabra del Señor. Ahora, fíjense que la sangre del Cordero no solamente era para purificar y para perdonar. Hemos hablado en otras ocasiones de los beneficios que tiene la sangre de Jesucristo. No tan solamente del poder que tiene esa sangre, sino, amado hermano, gloria a Dios, de todos los beneficios que esa sangre acarrea. Pero quiero que veamos antes este versículo, que era el que le estaba mencionando. Porque mi sangre, porque esto es mi sangre, dice la palabra del Señor, del nuevo pacto, que es derramada. Nótese bien entonces que se tenía que derramar sobre, amado hermano, todo aquello que debía de ser purificado o perdonado. Gloria a Dios. Es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, miremos los beneficios que la sangre del Cordero tiene. Rápidamente un listado. No es de esto precisamente que quiero hablar, es de, gloria a Dios, otra cosa que traigo preparado para este momento. Pero yo no quiero dejar por alto, o no quiero pasar por alto, gloria a Dios, que la sangre de Jesucristo, amado hermano, es más que suficiente, no solamente para perdón de pecado, sino para muchas otras cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Por ejemplo, esa sangre, hemos hablado en otras ocasiones, que, amado hermano, provocó el nuevo pacto. El nuevo pacto fue firmado, amado hermano, por la sangre del Cordero. También en el perdón de pecado, que ya lo vimos en el mismo versículo, trae vida eterna, según Juan capítulo 6, verso 54. Permanencia en Cristo Jesús. Dice que por esa sangre permanecemos en Cristo Jesús, según Juan capítulo 6, verso 56. Somos justificados, según lo que dice Romanos capítulo 5, verso 9. Somos acercados a Cristo Jesús por medio de su sangre, en Efesios capítulo 2, verso 13, así lo dice. Trae paz con Dios, según lo que dice Colosenses 1:20. Purificación, Hebreos capítulo 9, verso 14.
entrada al lugar santísimo a través de la sangre. Hebreos capítulo 10, verso 19. Habla mejor que la sangre de Abel, dice Hebreos capítulo 12, verso 24. Ahora, fíjese esto. Habla, la sangre habla, porque la Biblia dice que en ella está la vida. Pero ¿qué cree usted que la sangre de Jesús está hablando desde la tierra? Si nosotros nos vamos a Abel, dice la palabra del Señor que cuando Caín se acercó y le pregunta a Dios, ¿dónde está tu hermano? Le dice, no sé. Pero Dios le dice, no digas que no sabes, porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso quiere decir que la sangre de Abel lo que estaba pidiendo era venganza. Fíjense qué interesante, porque la sangre de este año de reivindicación, lo que sucede es que la palabra reivindicar también quiere decir vengar. Fíjese usted qué interesante. Entonces la sangre de Jesús habla, ¿para qué? Para traer una reivindicación, para traer, amado hermano, venganza a favor nuestro. ¿Cuántos alaban a Dios? Luego esa palabra también trae santificación. Hebreos 13:12 trae limpieza. Primera de Juan 1:7 trae libertad. Apocalipsis 1:5 trae, amado hermano, emblanquecimiento de nuestras ropas, según Apocalipsis 12:14. Y por último trae victoria, gloria a Dios, según Apocalipsis 12:11. ¿Cuántos alaban a Dios? Trae victoria. Entonces mire cuántas cosas. Apliqué ahí 15 cosas que son, dice la palabra del Señor, beneficios de la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo, amado hermano, deseo que mi vida esté manchada, pero no con la contaminación de este mundo, sino rociada con la sangre del Cordero. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Ahora, pero fíjese usted que esa sangre trae todos esos beneficios porque hubo un precio por esa sangre. La Biblia dice que Jesús nos compró. Y si nos compró era porque, amado hermano, alguien le puso precio. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, verso 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces no había, amado hermano, oro, plata, ni una sola cosa sobre el mundo que pudiera, amado hermano, comprar nuestras vidas para Cristo, sino que había una sola cosa que se tenía que hacer, y era, amado hermano, dar la sangre. Dar la sangre. Mire cómo dice Mateo capítulo 27, verso 6. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de ¿qué? Precio de sangre. ¿Por qué razón? Porque solamente la sangre, amado hermano, podía traer todas las 15 cosas que le puse como beneficio para nosotros. Gloria a Dios. Según las escrituras, solo la sangre del Cordero lo podía hacer. Por eso es que, amado hermano, mire, tú por tu propia cuenta no puedes hacer nada. Muchas veces luchamos con nuestras propias fuerzas. Luchamos para tener victoria sobre el pecado. Luchamos para tener libertad sobre las tinieblas. Luchamos, amado hermano, para vivir una vida de santidad. Luchamos para vivir una vida lo más limpia posible. Pero tú no vas a poder. Tus propias fuerzas no pueden. Ese es un mérito que solo la sangre de Cristo lo pudo lograr. ¿Cuántos alaban a Dios? Y esa sangre tuvo un precio. Entonces yo quisiera platicar con ustedes un poco, porque no me quiero detener mucho esta mañana, realmente no me quisiera detener mucho. Vamos a comer la cena del Señor, vamos a participar de la carne y de la sangre del Cordero. Yo quisiera platicar bajo esta temática, el precio por su sangre. Todos nosotros hemos hablado que la cena del Señor es recordar la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Pero antes de entrar a lo que le voy a decir, quiero que veamos este otro versículo. Dice Efesios 1:7, la sangre de Cristo
la sangre que Cristo derramó en su muerte, pagó. Yo no sé usted, pero Jesús pagó. Yo no sé si usted quiere pagar algo, pero si usted quiere pagar algo a través de sacrificio, déjeme decirle, no sirve. Porque no hay precio, amado hermano, gloria a Dios, para lo que Dios, amado hermano, hizo con nosotros. No hay precio. No hay precio para sacarnos del pecado. No hay precio alguno que nosotros podamos pagar para ser libres, amado hermano, de las tinieblas. Sino que la Biblia dice que hubo un solo pago, y esa es la sangre de Cristo. Entonces la sangre de Cristo pagó un precio. Pero vuelvo y repito, nosotros comúnmente, cuando vamos a tomar la cena del Señor, lo que recordamos o lo que decimos que se recuerda a través de la cena es, amado hermano, la muerte y la resurrección. Pero mire, amado hermano, si solo era la muerte, qué bueno hubiera sido. Qué bueno hubiera sido, amado hermano, que a Jesús hubieran venido, amado hermano, de una vez y sentenciado, llevado a la cruz, amado hermano, y a morir, y punto, se acabó el problema. Resucita al tercer día y gloriosa victoria. Qué bueno hubiera sido. Qué bueno hubiera sido para Jesús. Pero yo quiero hablarles cuál fue el precio. ¿Usted ha visto alguna película o algún caso de aquellos, amado hermano, cómo le pudiera decir? Algún caso, hay en algunos canales, yo recuerdo que salen casos de secuestros, de cómo la policía, amado hermano, el FBI, la Interpol, qué sé yo, amado hermano, lograron rescatar. O usted ha oído en las noticias que lo secuestraron y apareció muerto. Qué bueno hubiera sido, amado hermano, que el secuestro en donde nosotros estábamos, porque yo quiero decir una cosa, Satanás lo secuestró a usted desde Edén. A usted y a mí nos secuestraron desde Edén. Estábamos, amado hermano, bajo la voluntad de Él. Estábamos presos, lo que Él nos ordenaba, eso hacíamos. Pero la Biblia, gloria a Dios, dice que Dios, amado hermano, amando tanto al mundo, dice que dio a su Hijo, y ese dio a su Hijo fue en rescate. En otras palabras dijeron, ¿sabes qué? Doy a mi Hijo y me los das a ellos. Yo te voy a entregar a mi Hijo y me los das a ellos. Él va a pagar todo lo que deben ellos. Él va a pagar el precio de su rescate. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted y yo, gloria a Dios, fuimos suplantados. Usted merecía, yo merecía, amado hermano, todo el sufrimiento de Cristo. Pero Él, en vez de que usted y yo sufriéramos, Él vino y se puso en lugar nuestro. ¿Amén o no amén? Entonces ahora vamos al punto. Yo no sé si usted recuerda una película, perdón que sea tan carnal, ¿verdad? Porque algunos, ay, qué carnal, viendo televisión. De una muchachita mexicana, donde salía un cantante, creo que era el papá, y salía Ben Diesel, algo así, como el guardaespaldas de ella. Y a la muchachita la secuestraron porque fue un plan del abogado del papá y del papá. Y amado hermano, la tenían preso y él comenzó a buscarla, etcétera. No quiero narrarle toda la película, pero al final él se entregó por ella. La muchachita sana y salva llegó a las manos del papá, de la mamá, pero él se entregó por ella. Y a él lo torturaron, a él le hicieron, amado hermano, picadillos. Ese era el precio. Entonces usted y yo éramos como esa niña. No teníamos ventaja, no teníamos, amado hermano, ninguna oportunidad. Pero vino Jesús y dijo, aquí estoy yo, déjelos libres. Entonces, ¿cuál fue el precio que Jesús pagó?
su sangre. Pero ¿cuál fue el precio de esa sangre? Miremoslo. ¿Usted cree que Satanás, amado hermano, iba a llevar a Jesús? Venite, Jesucito, para acá, entonces tú vas a morir por ellos. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Ok, perfecto. Cuélguenlo en la cruz, por favor, rápidamente. Denle veneno, cuélguenlo en la soga. O decapítenlo. O mándenlo al paderón de los fusilados para que lo fusilen. Y ya, se acabó el problema. Pongámosle una inyección y que se muera. No fue así, amado hermano. Mire, cuando nos acercamos a esa mesa, por eso es que Pablo dice, amado hermano, que examinemos cómo estamos para que comamos la mesa del Señor dignamente, no indignamente. ¿Por qué? Porque, amado hermano, en esa mesa, aunque es una mesa simbólica, hay un poder sobrenatural. Lo que sucede en lo terrenal se desata en lo espiritual y comienzan a ver cosas maravillosas. Entonces dice la Biblia que porque muchos no disciernen el cuerpo de Cristo, no entienden completamente el sacrificio de Jesús, comen la cena indignamente y se enferman, mueren, se debilitan. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque no entienden. Es que, hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo estaba viendo esto el día de ayer, el día de hoy, hermano, yo quería aceptar a Cristo Jesús otra vez. Porque yo digo, ¿cómo no entendemos nosotros el sacrificio de Cristo? ¿Cómo no entendemos el precio? En el tabernáculo, el becerro que se ofrecía para los pecados era llevado tranquilamente al sacerdote. Estando allí, amado hermano, lo ataban o así, hermano, sosteniéndolo, solo le metían el cuchillo en el cuello, la sangre caía en un depósito y esa sangre era derramada, dice la Biblia, 7 veces, comenzando de adentro hacia afuera. Gloria a Dios, amado hermano, pero ahí quedaba todo. El animalito era un solo sufrimiento y ya se acabó el problema. Jesús no. Porque Jesús no iba a pagar por uno, iba a pagar por muchos. Eso es lo que dice, gloria a Dios, la muerte que Cristo derramó gloria a Dios, la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate por la liberación del pecado. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. Entonces veamos el precio. ¿Cuántos quieren ver el precio? Ok. Número 1, Mateo 27:6. Entonces le soltó a Barrabás, y después de haberle azotado a Jesús, le entregó para que fuese crucificado. Pero vea esto, después de haberle azotado. Según un comentario bíblico, se lo voy a leer literalmente, el látigo utilizado por los romanos para azotar consistía en varias cuerdas de cuero atadas a una asa o a un palo de madera. Cada cuerda tenía un pedazo de metal o de hueso atado en los extremos. La víctima era atada a un poste amado hermano, por las muñecas, poniéndolas por sobre la cabeza de manera que la piel de la espalda estuviera tensa. Un experto en el manejo, amado hermano, del látigo podía literalmente rasgar la piel de la espalda, amado hermano, lacerando los músculos y algunas veces exponer los riñones u otros órganos internos. En algunos casos, el solo azotamiento resultaba fatal, o sea, resultaba en la muerte. ¿Cuál fue el precio de su sangre? Por su sangre. ¿Usted cree que fue llevado solamente? Ya. Degollémoslo como el cordero para que la sangre sea derramada. No. No, la Biblia dice que lo azotaron. Y quien conocía, amado hermano, gloria a Dios, ese castigo, no quería pasar por él. ¿Por qué no quería pasar por él? Porque aquel látigo con aquellas puntas de metal o de hueso que parecían navaja, amado hermano, un solo latigazo podía pasar, amado hermano, llevándose parte del pellejo de la espalda.
De Yo me manera que imagino, amado hermano, aquellos latigazos. ¿Usted ha visto la película de Jesús? Pero no cualquier película, sino aquella película, amado hermano, donde que usa aquel cantante para cantar un canto de la sangre. ¿Se recuerda? Donde ven a un Jesús, amado hermano, todo martirizado, todo hermano rasgado, la espalda, hermano, las piernas, las manos, y amado hermano, pareciera algo de ciencia ficción, ¿no? Pareciera algo de ciencia ficción, pero yo le voy a decir una cosa: todo lo que nosotros merecíamos fue sobre él. Ese es el precio de su sangre. Cuando nos acerquemos a la mesa, debemos de entender que no solo fue la muerte, sino cómo fue llevada a cabo esa muerte. Jesús comenzó, amado hermano, su peregrinación a la muerte, aún desde que estaba, dice la Biblia, en el monte Getsemaní, cuando dice la Biblia que el sudor que salía de él eran como grandes gotas de sangre. ¿Sabe por qué lo dice así la Biblia? Por la gran aflicción que Jesús sabía que iba a comenzar a padecer desde el momento que lo agarraran preso hasta la cruz. ¿Usted cree que Jesús no había visto la sentencia de los que, amado hermano, o los presos que habían sido sentenciados y pasaban por medio de todas las plazas, desde Jerusalén hasta llegar al monte Gólgota? ¿Usted cree que no era, hermano, común ver eso en Israel? Nadie quería pasar por eso. Nadie quería, amado hermano, ser golpeado, azotado, avergonzado, clavado en la cruz y morir con ese tipo de muerte. Nadie quería, mejor se quitaban la vida. ¿Sabe que por eso es que la Biblia habla de que no menospreciemos el sacrificio de Cristo? Cuando yo vengo indignamente, amado hermano, a comer la cena del Señor, yo menosprecio lo que Jesús hizo. Y lo que Jesús hizo no solamente fue morir. Lo que Jesús hizo, amado hermano, fue un proceso que a nadie se lo deseó, ni se lo deseaban en aquel momento. Amén. Pero miremos otro. Ya vimos entonces los latigazos que arrancaban pedazos de carne. Incluso dicen los comentaristas que podía un experto en latigar, podía arrancar tanta carne que podía exponer los riñones. Imagínense ustedes. Esa persona moría antes de llegar a la cruz. Muchos morían. Ahora yo le pregunto a usted, ¿se da cuenta usted que la Biblia dice que entonces soltó a Barrabás porque le dijo: ¿a quién quieren? ¿A este hombre inocente? Porque usted sabe que el emperador de ese momento encontró inocente a Jesús. Él mismo le dijo a los sacerdotes: este hombre no ha hecho nada. Le dijo: ¿a este inocente o a Barrabás? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pero lo que me llama la atención es que dice: y después de haberlo azotado. La pregunta aquí es: si era inocente, ¿por qué lo azotaron? ¿Sabe por qué? Porque era necesario el derramamiento de sangre, de adentro hacia afuera, de Jerusalén hacia el Gólgota. Si a Jesús lo hubieran llevado intacto a la cruz, ahí hubiera sido el derramamiento de sangre. Pero Jesús comenzó de Jerusalén hasta lo último de la tierra, a salvar a la humanidad con su sangre. ¿No era necesario que lo azotaran? ¿Acaso Jesús era un criminal? Pero vuelvo y repito, Satanás era, yo no sé si usted lo puede decir con fe, pero yo digo, era el que nos tenía secuestrado. Y ese secuestrador, ladrón, amado hermano, no quería que nosotros fuésemos libres.
Y el que se ofreció, amado hermano, para liberarnos del secuestro, no le iba a ir tan bien. Satanás no lo iba a dejar ir así por así. Veamos otra entonces. Dije que no me iba a detener, pero es que Mateo 27, 29, habiendo entretejido una corona de espina, se la pusieron sobre la cabeza. Y seguía derramando. Yo no sé si usted se ha espinado alguna vez. Bien rico, ¿verdad? Pregúntenle a los hermanos que han cortado de ese árbol que hay ahí, de esa enredadera que hay ahí. Pregúntenle qué rico. Las espinas de esa enredadera. La vez pasada que estábamos limpiando ahí, amado hermano, me espiné con esa espina y duele como que llegar hasta el hueso. Ahora, usted sabe que aquí nosotros no tenemos mucha carne, aquí. Y que una espina le toque el hueso a uno. Imagínese clase de dolor, clase de padecimiento. Y nuevamente, amado hermano, desprendimiento de sangre, nuevamente derramamiento de sangre. Gloria a Dios, porque así dice la Biblia que a base de sangre era santificado todo. Gloria a Dios, o casi todo. Y era necesario que se derramara la sangre de Cristo para que ahora nosotros disfrutemos de libertad. Entonces no solo es venirse a sentar a la mesa y comer. Es recordar esa odisea que Jesucristo tuvo que pasar por nosotros. Y cuando recordamos esa odisea, no es que seamos masoquistas y estemos queriendo recordar cosas, amado hermano, terribles, sino que recordamos que así fuimos liberados, que esto que Jesús pasó, esos latigazos, esa corona de espina, tenía que estar sobre nuestra cabeza, pero gracias a Dios no fue así. Por uno que nos ama. No que nos amó, que nos ama. Eso era terrible, amado hermano. Solo oímos muchas veces, se entretejieron una corona de espinas. No se sabe cuántas espinas tenía. ¿Usted cree que esos soldados romanos que le torturaron, se burlaban de él? ¿Usted cree que le iban a poner la espina, la corona, amado hermano, suavemente sobre su cabeza? No. Con delicadeza, no. Satanás se había propuesto a torturar a Jesús por nosotros, para que Jesús dijera: no, ya no quiero esto. Pero la Biblia dice que Jesús en Getsemaní dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Cuántos alaban a Dios? Veamos otra rápidamente. Y dije que no me iba a detener mucho, ya llevo media hora. Lucas 23, 33. Cuando llegaron al lugar que se llamaba La Calavera, le crucificaron ahí. Y a los malhechores, al uno a la derecha y al otro a la izquierda. Pero yo que me quiero concentrar en la palabra le crucificaron. Según uno de los, amado hermano, comentarios o comentaristas de la Biblia, las manos de los que eran crucificados eran clavadas usualmente a través de las muñecas, y los pies a través del empeine del tendón de Aquiles. Algunas veces usando el mismo clavo, clavaban ambos pies. Y ninguna de estas heridas, amado hermano, hubiera sido fatal para matar a alguien, pero el dolor producido por ellas se hacía insoportable a medida que las horas iban pasando. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de enchutarse, clavarse, meterse un clavo en los pies? Por andar descalzo o por un zapato con una suela muy delgada. ¿Usted ha tenido la oportunidad, no?
El que ha tenido la oportunidad sabe el dolor que genera un clavo metido en un pie. Ahora, comúnmente los clavos eran clavados en ambos pies. Eso quiere decir que no es un clavo de los que usted se clavó cuando andaba jugando por ahí. Una tabla tenía su clavo para arriba y usted, amado hermano, no lo vio y se quiso ahí parar. Eso eran unos clavos enormes. El dolor que infringían, eso no provocaba la muerte en el momento, pero el dolor que infringía el martillazo de cada clavo y quedar ahí por mucho tiempo. Bueno, mire, sí que con solo pensarlo, digo yo, Señor bendito, no solo fue su muerte, fue la tortura que Jesús llevó para derramar su sangre. Cada una de esas heridas, amado hermano, desprendía, emanaba la sangre del Cordero. ¿Para qué? Para santificar a todo aquel que crea en Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Para darle vida, para quitarle la sentencia de muerte que había sobre usted y sobre mí, para quitarnos la sentencia de esclavitud que había sobre usted y sobre mí, para liberarnos de nuestro torturador, para liberarnos de aquel que nos había secuestrado, porque no le pertenecemos a Él, le pertenecemos al que nos creó. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele palmas al Señor, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, amado hermano, no menospreciemos la sangre de Jesús. Ahora, los verdugos romanos perfeccionaron el arte de la tortura lentamente, manteniendo a la víctima viva. La muerte en la cruz no era que la persona muriera inmediatamente. La muerte de la cruz era que la persona sufriera el mayor dolor de su vida. Algunas víctimas incluso llegaron a vivir lo suficiente como para que, amado hermano, los pájaros de rapiña y las bestias se los comieran. La mayoría colgado de las cruces por días antes de deshidratación, fiebre traumática o amado hermano, probablemente sofocamiento. ¿Por qué? Cuando las piernas no podían ya soportar más el peso del cuerpo, el amado hermano diafragma se contraía, haciendo imposible la respiración. En otras palabras, amado hermano, venía el que estaba colgado y ya las piernas ya no aguantaban y se colgaba. De tal manera que el dolor, el sufrimiento, el sol, el frío, amado hermano, la sangre coagulada, hedionda, las moscas y todo lo demás que usted se puede imaginar, amado hermano, hacían que esa persona agonizara con tanto dolor y muriera. La Biblia menciona que habían personas que los soldados romanos infringían otro dolor sobre él, que era quebrarle las piernas para que esa persona de una vez descolgara y se muriera. Eso fue lo que Jesús pasó. Derramamiento de sangre en la cruz a base de dolor. Eso fue el precio que Jesús pagó por usted y por mí. Fácil hubiera sido, ¿verdad? Por favor, sáquenme sangre, un poquito de sangre, 1 litro, 2 litros, 3 litros, amado hermano, y rociarla, y ya está, a punto, se acabó el problema, ya están salvos. No, no era eso. El propósito de Satanás es que Jesús padeciera el peor dolor de todos.
Lo que no se daba cuenta es que Jesús lo estaba permitiendo para salvación nuestra, porque Él dice: nadie me quita mi vida, yo la doy y yo la vuelvo a tomar. Él la entregó, amado hermano, gloria a Dios. Él por su propia cuenta, Él lo quiso dar, Él lo quiso así, le plació hacerlo así. ¿Cuántos alaban a Dios por nosotros? Ahora mire esta última que yo le quiero presentar. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. Fíjese que no le quebraron los pies, pero dice la Biblia que le abrieron el costado. Usted podrá decir: pero ¿para qué le abrieron el costado? Recuerda en Génesis capítulo 2 que la Biblia dice que Dios entró en un sueño profundo a Adán y de la costilla sacó a una Eva. Ya Jesús muerto en su sueño profundo, era necesario que así como ese postrer Adán, viniera también una postrer Eva que se llama la iglesia. Ahí nació usted y yo. Ahí nacimos. Ese fue el precio por usted y por mí. Quiero nada más darles otro listado de cosas que Jesús padeció, porque Jesús no solamente padeció heridas externas, también padeció heridas internas. Podemos ver, por ejemplo, que Jesús llevó las marcas de la desnudez. Jesús llevó las heridas de la caña sobre su cabeza. Jesús llevó las heridas de la burla. Jesús llevó las heridas del desprecio. Jesús llevó las heridas de la humillación. Jesús llevó la herida de la injusticia o la injuria, y la calumnia. Jesús llevó, amado hermano, la herida de la traición. Jesús llevó la herida del abandono porque nadie estaba con él en la cruz. Y Jesús llevó la herida, la marca de la cruz sobre él. Eso es el precio de su sangre por usted y por mí. ¿Cómo no podemos andar en este camino, verdad? ¿Cómo no vamos a decir: Señor, nunca te voy a dejar? ¿Cómo no, amado hermano, vamos a pensar en no volvernos a regresar al mundo nunca jamás? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? El que conoce cómo Jesús, lo que padeció Jesús, jamás está pensando volver al mundo. Puede pecar, puede cometer errores, porque mi modo, amado hermano, estamos en esta carne y no estoy dando libertad para decir vayamos a pecar porque estamos en este cuerpo todavía. No, de ninguna manera, sino que como seres humanos Él sabe que vamos a fallar, pero por eso es que Él sigue allá en el cielo como el cordero inmolado. Así lo vio Juan. Él sigue presentando sus heridas. Por eso abogado tenemos para con el Padre. Pero ese abogado, no crea que ese abogado va con evidencias. Mira, me encontré evidencia de esto, Señor, por ahí. Sigo investigando. No, la evidencia aquí está. Yo pagué por él. Esa es la evidencia. ¿O usted cree que porque somos buenos nosotros estamos aquí? No. Él tomó nuestro lugar. Ese es el precio. Entonces lo que vamos a hacer a la mesa no es cualquier cosa. Lo que vamos a hacer a la mesa ahorita, amado hermano, se pagó a un alto precio para que nosotros hoy nos sentemos libremente a la mesa. Termino con estos versículos. Isaías 53:3 narra exactamente el sufrimiento que iba a padecer Jesucristo. Dice el verso 3: fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Verso 4: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido de Dios y afligido.
Verso 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros curados, sanados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco Él abrió su boca. Ese fue el pago por usted y por mí. No fue solo la muerte, fue el dolor para provocar su muerte. Fue cada uno de esos sufrimientos, esos pasos, para provocar su muerte. Dice que amado hermano, esto es glorioso. Vuelvo y repito, nosotros no lo hacemos aquí por masoquista, ni que yo lo quiera convencer a usted de nada. Si el Señor lo quiere convencer, amado hermano, y usted es convencido por el Espíritu, gloria a Dios. Gracias a Dios, muchos ya estamos convencidos por el Espíritu, y venimos a Él y nos entregamos, abandonando, amado hermano, cualquier tipo de placer que pudo haber producido el mundo en nosotros. Cualquier tipo de cosa estamos dispuestos a decirle no por Cristo Jesús, porque Él no escatimó, amado hermano, pagar por usted y por mí. Él hasta la última gota lo pagó por usted y por mí, y con dolor. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Quiero que oremos y adoremos al Señor. Gloria a Dios. Un momento. Mientras tanto, amado hermano, en su momento recibimos. Pueden pasar las hermanas, gloria a Dios, a la mesa, a preparar los elementos, pero antes vamos a, gloria a Dios, a orar.